Bueno, chicos, buenos días. Hoy damos inicio al cuarto y último eje temático, ¿sí? El eje temático número 4, entonces, es donde vamos a hablar o vamos a tratar temas sobre el niño y el adolescente sano, introducción a la enfermería infantil y el adolescente, definiciones y generalidades van a ser los temas de hoy, ¿sí? De la clase de hoy. Bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos o cuáles son los objetivos que me planteé? Que al finalizar esta clase ustedes logren conocer los diferentes niveles en los cuales puede actuar el enfermero en relación al binomio salud-enfermedad del niño y del adolescente, ¿sí? Reconocer las influencias socioculturales sobre la salud pediátrica y diferenciar los conceptos de crecimiento y desarrollo, que es muy importante que ustedes lo puedan hacer. Bueno, respecto a la salud infantil, dice que es muy dependiente de los cambios socioeconómicos y de las actuaciones médicas asistenciales y preventivas, ¿sí? Eso es eh, digamos, de conocimiento general. Al inicio del siglo XX, las enfermedades infecciosas eran la causa de la mayor parte de la morbilidad, es decir, de la enfermedad y mortalidad infantil, y la supervisión de la salud consistía casi exclusivamente en una exploración para detectar enfermedades infecciosas. ¿Qué le quiere decir esto? Que en esta época aún no se hacía prevención, no se hacía promoción, ¿sí? En la actualidad, sin embargo, la atención primaria infantil es fundamental e imprescindible, ¿sí? Pero nos encontramos a un escenario cambiante o frente a un escenario cambiante con la disminución o práctica desaparición de las infecciones prevenibles por las vacunaciones, aunque persisten e incluso reaparecen otras enfermedades infecciosas, adquieren mayor relevancia las afecciones surgidas en el periodo perinatal, las enfermedades crónicas y degenerativas, y se incrementan las discapacidades de niños que sobreviven a enfermedades graves. La población infantil continúa siendo, sin embargo, el grupo poblacional más vulnerable, ¿sí? Especialmente aquellos con menor o con menos recursos económicos y sociales, que más adelante lo vamos a ver también. Eh, Dice que también hay que considerar los fenómenos demográficos relativamente nuevos, como lo son la inmigración, la adopción de niños procedentes de otros países, la incorporación de la enfermería a la atención del niño, ha contribuido sustancialmente a este cambio. Es decir, que somos un eslabón imprescindible al momento eh, de brindar cuidados que tienen que ver con la prevención y promoción, ¿sí? Es decir, con la promoción de la salud y con la prevención de enfermedades. Bueno, en este contexto, los servicios de salud tienen la responsabilidad de mantener la equidad y brindar la oportunidad a los ciudadanos para que disfruten de la misma, ¿sí? Existen evidencias claras de que la pobreza es entendida a esta como una deficiente educación, la escasez de recursos económicos, es decir, como una sumatoria de cosas y no solamente como la pobreza aislada, digamos, ¿sí? Un menor apoyo en los cuidados condicionan una menor posibilidad para procesar la información y generan una salud más precaria. Es decir, que fíjense cómo la pobreza en realidad tiene que ver con la educación, tiene que ver con lo económico, es decir, con lo que yo no entiendo que está pasando, por más que me expliquen 10.000 veces, si yo no tengo una educación, yo no voy a estar preparado para recibir esa información y poder asimilarla, ¿sí? Y en cuanto a la escasez de recursos económicos, ¿sí? No es lo mismo, no va a tener el mismo acceso a la salud una persona que vive eh, a a 500 kilómetros de un centro de salud a aquella que vive a 200 metros, ¿sí? Por eso le dice que eh, también tiene que ver con los recursos económicos. Y un menor apoyo en los cuidados condiciona una menor posibilidad para procesar la información y genera una salud más precaria. Las intervenciones preventivas en el niño persiguen mejorar estas desigualdades en salud y deben tener una estrategia de mayor captación en esa población de riesgo. Es decir, que si yo sé que los niños entre
0 y 1 año viven a 500 kilómetros, o el 50% de los niños viven a más de 500 kilómetros del centro de salud, y bueno, yo voy a tener que, digamos, voy a tener que evaluar, ir viendo estrategias, ¿sí? Como para poder llegar a esa población que al no recibir las vacunas, por ejemplo, al no estar inmunizado, va a estar más predispuesta a padecer ciertas enfermedades, es decir, que se la va a considerar una población de riesgo. Pero esto es muy importante también porque, no solamente porque ayuda a prevenir las enfermedades en esas personas o en esos niños que son vacunados, sino que también al vacunar a este niño yo estoy protegiendo al resto de la población, ¿sí? Eso es algo que siempre se tiene que recalcar. Es muy, muy importante. Fíjense, las influencias socioculturales sobre la salud pediátrica. Estas van a incluir la identidad étnica, es decir, la raza, ¿sí? Se refiere a la pertenencia, a la creencia en un grupo con las mismas costumbres, idiomas, características. Fíjense, cada cultura tiene ciertas características, tiene ciertas normas, ¿sí? Y la salud del niño y del adolescente, y lógicamente se va a ver eh, enmarcada o limitada de acuerdo a esas características que son aceptables para cierta población. Nosotros como enfermeros debemos respetar y debemos ver las formas, ¿sí? Los modos de actuar y de tratar de, de, eh, de participar en ciertas actitudes, ciertas costumbres, ciertas normas que puedan llegar a perjudicar a, las, al, a la salud del niño, es decir, puedan llegar a perturbar dicha salud. No así en aquellos casos en los cuales la salud no se ve afectada o no tiene o estas acciones o actitudes o normas o costumbres o como quieran llamarle, eh, digamos, no tienen tanta afección o no impactan tan fuertemente en lo que es la salud del niño, ¿sí? Otra influencia sociocultural eh, serían los factores socioeconómicos, ¿sí? Fíjense, como les muestra la imagen, las influencias socioeconómicas en la salud ocurren cuando los niveles de ingresos no satisfacen las necesidades del niño y la familia. La pobreza es la falta de dinero o recursos necesarios para la supervivencia, ¿sí? Como vemos en la imagen, hay niños buscando en la basura qué comer. Después, eso tiene que ver con la pobreza, con la desigualdad. Fíjense, tienen una imagen ahí donde un niño tiene una bolsa de dinero cuando el otro apenas tiene una alcancía, ¿sí? Una pequeña alcancía. Estas son las desigualdades y que obviamente va a tener impacto en lo que es la salud del niño, ¿sí? Religión también es otro. La religión dice que las creencias religiosas pueden afectar cuando, dónde e incluso si un individuo buscará atención sanitaria. Es decir, hay muchas culturas en las cuales eh, la religión tiene mucho peso y por ende eh, se limitan, digamos, hasta buscan esos curanderos o ciertas personas que tienen como un poder divino, eh, digamos, que nos hacen creer o que hacen creer a ciertas culturas y nosotros no podemos involucrarnos tanto en eso, pero tenemos que saber que eso tenemos que tener tacto al momento de indagar o de entrevistar, de hacer esa anamnesis, de valorar al paciente, ¿sí? Con aquellas cosas que vamos a nombrar o tener suma cautela, ser muy cuidadosos al momento de hablar de lo que es la religión con el paciente, con el entorno en realidad, ¿sí? En este caso de los niños y los adolescentes, eh, van a estar rodeados seguramente de su tutor legal o un entorno familiar todavía que lo contiene, ¿sí?
Debido a que estas creencias orientan las prácticas de cuidado de la salud de muchas personas, el personal de enfermería debe ser consciente de las creencias del individuo y ayudar a garantizar la satisfacción de estas de una manera en la que el niño reciba la atención adecuada. ¿Sí? Esto es lo que le decía. Respecto a la escolaridad, fíjense, la primera figura de autoridad después de los padres es el docente, es aquella persona que se hace cargo de los chicos en la institución educativa, ¿sí? Refuerza los conceptos del bien y del mal. Un niño con una experiencia negativa en la escuela puede temer el al ámbito hospitalario, creyendo que será lo mismo, es cierto, aquello que le parezca raro, que lo saque de aquella, de su, relativamente en realidad, lo saque relativamente de lo que es su zona de confort, ¿sí? Le va a generar miedo, le va a generar temor, va, al ser la escuela el hogar, su segundo hogar, digamos, o sea, al salir solamente de estar en su casa e ir a la escuela, hace que ese lugar que también es similar, que también tiene ciertas características, en las cuales puede parecerse, ¿sí? A lo que es un, una escuela, le genere también este malestar al niño, ¿sí? El que tiene experiencias positivas posiblemente aplique estas al ámbito hospitalario, es decir, viceversa a lo que veníamos diciendo. Fíjense respecto a la influencia de pares, ¿sí? Esto va a influir mucho también en lo que es la salud, ¿sí? Va a tener gran impacto en lo que es la salud, aquellas relaciones interpersonales que tengan con otros niños, aquellos niños que son más aislados, que fíjense cómo les muestra en la imagen, que están metidos en lo que es la virtualidad, ¿sí? Aquellas especies de tribus, ¿sí? De tribu urbana, que, que también van a tener cierto impacto en lo que es la salud del niño, es decir, lo va a fortalecer desde el punto de vista de los lazos sociales que genera, ¿sí? Es muy importante para la salud de la convivencia, ya que el ser humano de por sí no es un ser que puede estar aislado, ¿sí? Creencias y prácticas familiares, estas tienen una fuerte influencia sobre qué tan frecuentemente buscarán atención sanitaria para sus hijos, ¿sí? Muchas veces, fíjense cómo les mostré la imagen, hay ciertas familias en las cuales creen en poderes divinos y llevan a ciertas personas que son una especie de representantes de un poder superior que pueden lograr curar al niño o al adolescente, ¿sí? Si los miembros de la familia dudan ante la búsqueda de atención médica para sí mismos, comúnmente no buscarán atención para sus hijos hasta que estén gravemente enfermos. Es decir, aquellas personas que no le dan tanta importancia o no le parece tan relativamente importante eh, el, el acudir a un médico cuando se sienten mal, y probablemente tampoco llevarán a sus hijos al momento de, supongamos que tenga fiebre o que presente ciertas signos de sintomatología, eh, ya que ellos están acostumbrados a no ir al médico y aguantar todo esto y acarrear hasta que muchas veces llega a ser muy grave el estado, ¿no? El estado de salud. Entonces esto lo van a replicar en sus hijos hasta que no estén gravemente enfermos, no los llevan al médico, ¿sí? En cuanto a los enfoques del proceso de salud de enfermedad, tenemos un enfoque biológico y un enfoque histórico y social. Respecto al enfoque biológico, se destaca fenómenos biológicos, hemos utilizado por los profesionales de la salud, es decir, nosotros tratamos de enmarcarnos dentro de lo que es un enfoque biológico al momento de valorar o de evaluar el proceso de salud de enfermedad. Y por otro lado tenemos el enfoque histórico y social. En él el proceso se manifiesta en sus potencialidades de crecimiento y desarrollo, en ausencia o en la presencia de riesgos. Se determina por patrones diferenciales de desarrollo y expresa el grado de nivel de desarrollo de una sociedad, sus condiciones ambientales, sociales y culturales, ¿sí?
Bueno, la salud de enfermedad de los niños es producto de múltiples procesos, estructuras y circunstancias de su crecimiento y desarrollo. Esto tiene que ver con la carga genética, es decir, como lo que, con el linaje que trae ya el niño, con un microambiente y por último con un macroambiente. Cuando hablamos de microambiente nos estamos refiriendo, fíjense, en primer lugar a lo que es eh, el ambiente prenatal, es decir, el útero, el líquido amniótico, cordón umbilical, placenta, membranas coriamnióticas. Es el microambiente, digamos, esto es la base de lo que es el microambiente. Luego de tener el contacto del niño, o sea, que el ambiente del niño sea solamente eso, lo que dijimos, el útero, el líquido amniótico, cordón, pasa a lo que es el ambiente maternal, que también se encuentra dentro de lo que es el microambiente. Fíjense características biopsicológicas de la madre, características biopsicológicas de quien se hace cargo del cuidado de los niños, ¿sí? Es decir, el niño empieza a tener contacto o empieza a desarrollarse en cuanto a aquella persona o aquel entorno que considera maternal, ¿sí? Que considera que le da placer, que le da cariño, que le brinda cuidados, ¿sí? Y por último, el microambiente, como último límite de lo que es el microambiente sería es el ambiente familiar, producción y reproducción de sus miembros, reproducción biológica, fuerza de trabajo, ¿sí? En cuanto al macroambiente, fíjense, tenemos un socio espacio comunitario, clase social, nivel municipal, regional, estatal y nacional, nivel internacional y por último, nivel mundial, ¿sí? Esto es todo el ambiente en donde se va a desarrollar, todo lo que conforma en realidad el macroambiente, en el cual se va a desarrollar, se van a desarrollar tanto el niño como el adolescente, ¿sí? Bueno, en cuanto a crecimiento y desarrollo, fíjense, se entiende por crecimiento y desarrollo el conjunto de cambios somáticos, es decir, de cambios del cuerpo, del organismo, es decir, que crece, y funcionales que se producen en el ser humano desde su concepción hasta su adultez. Es decir, que no solamente va a tener cambio físico, ¿sí? Fíjense, el niño no solamente tiene cambio físico, sino además cambios funcionales, es decir, todos sus órganos empiezan a funcionar de una manera diferente y también él como ser inserto dentro de lo que es una familia, dentro de lo que es una sociedad, ¿sí? Dentro de lo que es una comunidad, va a cambiar su función, ya va a tener que ir comportándose mejor, ya va a tener más responsabilidades, ya va a tener otra función dentro de lo que es la sociedad, ¿sí? Este proceso biológico que el hombre comparte con todos los seres vivos presenta la particularidad de requerir un lapso más prolongado para madurar durante su niñez, infancia y adolescencia. Es como si la naturaleza, reconociendo la lenta evolución del sistema nervioso central humano, cooperara concediéndole un periodo prolongado para su entrenamiento y educación. ¿Sí? Bueno, ¿qué entendemos por crecimiento entonces? Eh, Se define el crecimiento como el proceso de incremento de la masa de un ser vivo, es decir, cuando hablamos de crecimiento estamos hablando de masa, que se produce por el aumento del número de células o de la masa celular. Eso en cuanto a crecimiento. Crecimiento aumenta el número de masa, es decir, es más grande, eso es crecer. Y el desarrollo tiene que ver con el proceso por el cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional de su sistema a través de los fenómenos de maduración, diferenciación e integración de funciones, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el crecimiento, que es el aumento de la masa muscular, de la masa, perdón, de un ser vivo, y por otro tenemos el desarrollo, o conjuntamente en realidad, se produce el desarrollo, que es el proceso por el que los seres vivos logran mayor capacidad, es decir, van entendiendo, van comprendiendo. Los avances en el cuidado de los niños adolescentes han significado un progreso notable en la medicina en los últimos 50 años. Las unidades de cuidados pediátricos, tanto en neonatos como en niños mayores,
cada vez más eficientes, cumplen un papel importante en la disminución de la mortalidad infantil. A pesar de ello, la experiencia demuestra que la hospitalización provoca reacciones diversas en los padres, en general intensas y perturbadoras. Es decir, eh, recuerden que, digamos, la enfermedad, el proceso de enfermedad del niño acarrea un montón de otros problemas que van angustiando y van angustiando cada vez más y se van sumando cada vez otras cosas, ¿sí? En lo que es la vida de aquel que se encarga del niño, aquel que se hace cargo del cuidado de este niño o de este adolescente, ¿sí? Fíjense, el ingreso de un paciente pediátrico al ámbito hospitalario pone a los miembros de la familia incluso ampliadas, es decir, abuelos y a tíos, es decir, que no solamente va a afectar a los padres, que son los tutores legales, ¿sí? O aquella persona que es tutor legal, sino que también a todo el entorno. ¿Por qué? Porque una sola persona no se va a poder hacer cargo del niño, ¿sí? Y muchas veces, por ejemplo, tienen no es solamente este niño, tienen otros niños a cargo, entonces van a tener que buscar a alguien con quien quedarse. Si se quedan con los abuelos, eh, son digamos, son capaces de cuidarlos, eso también hay que ver, ¿sí? Que no sean personas que tengan alguna patología. En ese caso se va a buscar un tío, este tío va a tener que modificar su horario de trabajo, va a tener que reacomodarse, ¿sí? Por eso genera toda digamos, el proceso de enfermedad del niño no es solamente lo que se da ahí en la institución de salud, sino que también genera todo malestar y todo un proceso que angustia a la persona que está encargada del cuidado, ya que tiene que buscar alguna forma de resolver esta situación, ¿sí? Fíjense, pone a los miembros de una familia, incluso ampliada, abuelos y tíos, a una situación muy estresante, tanto en enfermedades crónicas como cuadros agudos. Esto implica en ellos cambios en los hábitos de alimentación, descanso, sueño y las tareas de la vida cotidiana. Es decir, una persona que ha cuidado del niño en una institución de salud no va a descansar bien, en ocasiones no se alimenta bien, no duerme bien porque la persona es la responsable de lo que pasa con su hijo, ¿sí? De lo que del cuidado en realidad del niño. Y las tareas de la vida cotidiana porque tiene que eh, recluirse, es decir, quedarse al eh, internado con el niño, mientras que tiene que delegar las acciones o tareas de la vida cotidiana, ¿sí? Dados por el tiempo de permanencia en la institución acompañando a su niño enfermo. Genera además esto una gran carga, impacto emocional, miedo y soledad, ¿sí? No solamente a la madre, sino que esta madre o este padre o este tutor legal también se lo va a transmitir de alguna u otra manera al niño, ¿sí? Por ello sienten la necesidad de comunicarse con los demás expresando de una u otra forma en qué situación se encuentran, preguntando reiteradas veces si el cuadro es grave y si se va a revertir en las situaciones agudas y cómo será la vida a partir de esa nueva enfermedad, en el caso de hablar de pacientes con enfermedades crónicas como ser diabetes, por ejemplo, ¿sí? Hipertensión, eh, algunas enfermedades también autoinmunes, ¿sí? Sabiendo todo esto, el profesional de enfermería, quien es el que acompañará la mayor parte del tiempo de internación a la familia, tiene un rol fundamental en la práctica asistencial. Es por ello muy importante la capacitación y la utilización de herramientas señalando sus propósitos y planificar las intervenciones de la mejor manera posible para solucionar los problemas, comunicando con antelación dichas conductas para que la familia pueda prepararse y preparar al niño, ¿sí? Asimismo, deberá emplear sus conocimientos para adecuar los procedimientos al paciente y su familia, consiguiendo el mayor bienestar eh, físico y emocional posible, ayudándolos a la adaptación al medio con el fin que ellos se sientan más seguros y confiados y puedan colaborar con el tratamiento de sus hijos más efectivamente, ¿sí?
El enfermero que atiende a estos pacientes deberá cumplir un rol de educador. Fíjense cómo, cómo venimos hablando siempre, cómo esto es una parte fundamental de lo que es el cuidado de enfermería, el educar, ¿sí? Brindar la información apropiada, estimulando el intercambio, de manera que facilite el aprendizaje y adaptación al tratamiento. Cuando hablamos de estimular el intercambio, estamos refiriéndonos al feedback, al ida y vuelta, es decir, a que nosotros nos cercioremos que esa información, que la información llegó como tenía que llegar, que el paciente entendió lo que tenía que entender, ¿sí? En todo tipo de situaciones, tanto en casos crónicos como agudos. Bien. Respecto a la enseñanza, requiere por parte de enfermería una capacitación previa, adecuada, continua, con un pensamiento crítico, fundado en conocimientos científicos, dado que debe transmitir la información de manera clara, segura y satisfactoria para el niño y para su familia, ¿sí? Así como fortalecer los aspectos positivos de la relación eh, terapéutica con los padres y el niño, ayudándolo a reconocer sus habilidades, promoviendo la empatía, la comunicación y generar un espacio de confianza y cuidado de sí, teniendo presente que el manejo del paciente crónico pediátrico se basa en entender la situación del mismo y la necesidad de comunicación familiar. Debemos actuar de tal manera de favorecer una buena influencia para lograr el mejor cumplimiento del tratamiento a que están sometidos nuestros pacientes, ¿sí? Esta realización de cuidado genera una relación de empatía que es muy, muy, muy importante y muy necesaria, más hoy en día con todo lo que estamos viviendo respecto a la pandemia, la empatía, chicos, ¿sí? Con el niño, con el adolescente y con la familia que está preocupada, que debemos intentar ponernos en el lugar del otro, ¿sí? No juzgar solamente. No decir, bueno, este chico eh, lo ponen todo el tiempo con el teléfono, no hace caso. Sí, corregir, pero también empatizar, ver por qué, pero por qué lo pone todo el tiempo en el teléfono. ¿Qué cosas yo puedo decir? ¿Qué cosas puedo cambiar? ¿Qué cosas puedo modificar? ¿Qué cosas están en mis manos? ¿Sí? ¿Qué cosas puedo hacer yo para cambiar esa situación sabiendo, digamos, todo lo que hay detrás de esa familia, ¿sí? No solamente con un simple pantallazo decir, sí, este niño es un malcriado, este niño porque es así. Muchas veces lo decimos, ¿sí? Eh, Empatía con el paciente y la familia que establece una unión de confianza y afecto. Es decir, esto va a ayudar a que ellos confíen en nosotros. Fíjense, preocupación y responsabilidad que se prolongan más allá del alta del mismo, dejando así al descubierto lo humano de lo que de la profesión de enfermería, ¿sí? Una profesión que se caracteriza justamente por eso, por ser muy humana, por ser muy empática, ¿sí? O que tendría que ser así. Brindando cuidados de calidad con un gran sentimiento de amor y entrega. Y estos cuidados de calidad solamente podrán brindarse si existe detrás de eso un buen profesional de enfermería, una persona que sabe ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Porque vamos, comportándonos de esa manera, vamos a no solamente sacar la mayor cantidad de información, porque el paciente y el entorno y la familia, perdón, van a confiar en nosotros, sino que también nosotros al ponernos en el lugar de la otra persona, vamos a saber qué cosas nos gustarían, por ejemplo, qué cosas sería lo más adecuado, cómo nos gustaría ser tratados, cómo nos gustaría ser ayudados, cómo podría, cómo, digamos, cómo entonces nos sentiríamos nosotros más comprendidos por el otro, ¿sí? Y bueno, y ahí terminaría lo que es la clase de hoy. Y además le voy a dejar ya el trabajo práctico número, si no me equivoco, número 6. Eh, a las 10 de la mañana ya va a estar en el aula, así que lo pueden abrir para hacer. Eh, Me gustaría que trabajen mucho sobre lo que es, que me expliquen, ¿sí? Que busquen bibliografía sobre lo que es, lo que son las teorías,
los paradigmas de enfermería, ¿sí? Que se pueden adaptar en lo que es el cuidado de la salud del niño y el adolescente, ¿sí? Bueno, y esta es la bibliografía que utilicé para la clase. Y bueno, chicos, estaremos conectando en la próxima clase, ¿sí?